Buenas tardes, queridos amigos. Hoy día 28 de enero 2019, 15 y 29, o sea, 3:30. Por el título del video, como podrán ver, va a ser un tema muy controversial, ¿no es cierto? Porque vamos a hablar sobre la salida del cardenal Juan Luis Cipriani Torne como arzobispo de Lima y primado de la Iglesia Católica en el Perú, para que entre este nuevo cardenal, ¿cómo se llama? Carlos Castillo Matasoglio. Ok. Este sacerdote diocesano, que no es obispo, sino es un sacerdote diocesano, va a ser el nuevo arzobispo de Lima. Supongo que lo irán a ungir como obispo, ¿no? Porque, bueno, cualquiera puede ser arzobispo, ha dicho sea de paso, o mejor dicho, cardenal. No, el hecho de que sea solamente sacerdote no tiene nada que ver. Él puede ser cardenal perfectamente, e inclusive puede ser papa, ¿no? Eso hay que dejarlo en claro. Ok. Lo que me llama la atención, realmente me llamó la atención, fue el artículo que saca Aldo Mariátegui en Perú 21. ¿Ok? En Perú 21. Más anti-Cipriani no puede ser ese periódico. Y lo que dice Aldo Mariátegui también es muy sorprendente. Muy sorprendente. La verdad es que yo estoy confundida. Ese es el sentimiento que yo tengo. Estoy confundida. Oiga, un momentito. ¿Lo odian o lo quieren? ¿Cómo es? Vamos a leer parte del artículo que saca Aldo Mariátegui. Dice: exploren el protestantismo. El nuevo arzobispo limeño es un sociólogo de San Marcos, admirador del tan inflado teólogo marxista Gustavo Gutiérrez e integrante del cogollo de la PUC. Así que rojazo es. Esas son palabras de Aldo Mariátegui. Y ahí continúa. Bergoglio ha sido el papa más izquierdista que hemos tenido. Rojimio, como todo jesuita típico. Ahí discrepo yo en algo. Okay, el papa Bergoglio tiene otra forma de pontificado. Para mí el papa Francisco es un papa párroco. Okay, es un papa que ha sido, es y será párroco. Esa es la forma en que él está desarrollando su pontificado. Ahora, que yo esté de acuerdo con la designación de este sacerdote, sinceramente les digo que no. ¿De acuerdo? Desde ya les digo que no. Pero después voy a explicar qué es lo que está sucediendo. Vamos a continuar con Aldo Mariátegui. Dice, entre paréntesis, ¿no? Como todo jesuita típico, habla del papa que es un papa izquierdista. Entre paréntesis dice: por eso, entre otras cosas, admiro a Carlos III, su expulsión de la eternamente politizada y manipuladora orden jesuita del Imperio Español, que fue una sabia decisión, dice, dice Mariátegui. Y eso hay que tomarlo con su granito de sal. Ahí. Ok. Los jesuitas fueron una parte muy importante de la historia de la Iglesia, justamente en otra crisis que hubo, ¿no? La crisis de la Reforma. Entonces ahí falta, ¿no? Está descontextualizado el problema, o mejor dicho, el desarrollo de la Compañía de Jesús. Bien. En la década de los 60, Bergoglio perteneció a la Guardia de Hierro, una organización peronista zurda. Posteriormente, el argentino se mostró como muy admirador de teólogos
cristiano-marxistas Amelia Podetti y J.C. Scanone, siéndole el activista abiertamente rojo Juan Grabois muy cercano actualmente. Bueno, eso es lo que está diciendo Aldo Mariatti, ¿no? Luego continúa: por eso no sorprende que Bergoglio no haya tenido la cortesía de mantener unos 2 años más al derechista Cipriani. Okay. Bueno, en realidad, les soy sincera, no creo que el cardenal Cipriani haya querido quedarse más tiempo, porque ya 30 años de ese sacrificio, de esa penuria en que ha estado aquí en el Perú, creo que bien se merece salir. Yo no creo que el Papa haya querido que él se fuera. Es más, él renunció el año pasado y recién ahora está dando efecto a la carta de renuncia, ¿no? O sea que ya bastante ha sacrificado el cardenal Cipriani con toda la persecución que tuvo por todas esas décadas de parte de los rojetes, como le llama Mariatti, ¿no? Pero aquí viene algo que me llamó muchísimo la atención. Dice, más al derecho, entre paréntesis, que equilibraba bastante el mayoritario rojerío de la iglesia peruana. Vamos a extrañar su gran personalidad y su valentía, tan poco peruana en decir las cosas sin anestesia. Por más que uno no sea practicante y discrepe de tanto arcaísmo doctrinal, es indudable que Cipriani es un tipazo. Ok, esto lo está diciendo Mariátegui, Aldo Mariátegui, ¿de acuerdo? Y eso fue lo que me sorprendió. Realmente me sorprendió muchísimo. Ahora, viene una parte, les voy a dejar el artículo, una parte donde habla sobre el nuevo arzobispo, ¿no? Sociólogo de San Marcos, admirador del tan inflado teólogo marxista Gustavo Gutiérrez, e integrante del cogollo de la PUC. Así que rojazo es. Bueno, ahí está el calificativo que saca Mariatti, ¿no? Rojazo. Bueno, es cierto, hay una parte de la iglesia que tiene esa tendencia. Ayer en la transmisión en vivo hablé sobre el obispo Quinn, el obispo de Sicuani, que en paz descanse y que Dios goce, carmelita, a quien yo conocí en Canadá. Y luego cuando regresé aquí al Perú, me acerqué a él, lo saludé. Él no me reconoció porque, claro, yo solamente lo vi una vez. Más estaba con su hermana, ¿no? Y curiosamente, cuando cumplió, no me acuerdo cuántos años de sacerdocio, el obispo Quinn, vinieron sus hermanos. Y ahí me acerqué, bueno, mi esposo y yo nos acercamos a saludar a la hermana que nos recibió con mucho cariño. Fíjense que las cosas, la vuelta que da la vida, ¿no? Ok, entonces, sí, la iglesia tiene esa opción por los pobres, pero con el trabajo que ha hecho el cardenal Cipriani en todos estos años, la iglesia peruana ha variado, ha cambiado. Miren, esta nueva etapa en la que estamos entrando, no creo que vaya a durar mucho, porque este señor, ¿cómo se llama? Ay, señor, Castillo, ¿no? Monseñor Castillo, tiene 69 años. O sea que lo máximo que va a poder ejercer su arzobispado son 6 años,
cuando cumple 75 y quizás 2 años más, 8 años, cuando mucho 10 años, porque más más no va a poder. O sea, no es una persona joven, como sí lo fue Cipriani cuando entró. Joven relativamente, ¿no? Porque 69 años ya pesan. Pesan, yo ya tengo más de 60 años. No le voy a decir cuánto. Pero fíjense, ya uno siente el cambio corporal. La mente queda lúcida, perfectamente lúcida, pero el cuerpo ya no va al ritmo de lo que, del cambio o de la psique, ¿no? del espíritu. Entonces, este señor, como digo, cuando mucho va a tener 10 años. Así que grandes cambios no va a poder hacer. Y les voy a explicar por qué. Miren, en la época de los años 70, 68, que fue el año clave, se podría decir, cuando el Papa Pablo VI determina que la píldora anticonceptiva es inmoral, ¿no? Y muchos laicos se fueron de la iglesia justamente por esa enseñanza. La iglesia, después del Vaticano II, estuvo en una, ¿cómo podría decir? Una revolución total, un desconcierto, un no saber a dónde ir, no saber a qué creer, no saber a quién creer. El Papa Pablo VI, mejor dicho, el Beato Pablo VI sufrió muchísimo, porque fue una estampida de sacerdotes y monjas y religiosos que salían de los conventos por miles, especialmente en Norteamérica, en Europa también, pero especialmente en Norteamérica. Fue una época terrible. Yo la comparo, ¿no?, con una figura metafórica. Cuando hay tormentas, no sé si ustedes habrán visto tormentas, con vientos huracanados y todo lo demás, los árboles se mueven, los árboles tienen problemas, las flores, toda la naturaleza se remece, ¿verdad? Y se caen, se desgajan las ramas. Bueno, Vaticano II fue algo así para la Iglesia Católica. Pero ¿qué sucede después de la tormenta? Los árboles se han desgajado de las ramas que no servían, de las ramas débiles, de las que estaban ya podridas o de las que ya estaban a punto de caerse. Y se quedaron las ramas fuertes, las ramas que sí se mantuvieron pegadas a la raíz. Eso es lo que yo veo cuando leo sobre Vaticano II. Yo soy una católica de Vaticano II. A mí no me enseñaron a rezar el rosario. A mí con las justas me enseñaron los 10 mandamientos y les advierto que me los olvido. Hay muchas oraciones que yo no tenía ni idea, pero ni por acá. Oraciones preciosas a la Virgen o a la Santa Eucaristía, jamás. Yo fui una de las primeras alumnas que hizo la primera comunión con hábito de monja, porque mi madre decidió seguir las enseñanzas del Vaticano II. Entonces, bueno, mis padres en esa época no eran católicos practicantes, después se volvieron católicos practicantes, tanto así que entraron al neocatecumenal. Bueno, y pues mi mamá se pegó a lo que el Vaticano II pedía,
¿no? Pedía regresar a las raíces del pueblo, es decir, dejar de lado todo lo que fuera los ornamentos, todo lo que fuera ¿cómo se llama? Los lujos, ¿no? Las expresiones de lujo, ¿no? Entonces, yo fui una de las primeras y la verdad es que me sentía rarísima, porque todas mis compañeras tenían pues estos vestidos de pequeñas novias, porque de eso se trataba. O sea, la primera comunión es el primer esponsal, ¿no? que uno tiene con el cuerpo de Cristo. Y entonces esa era la forma externa de expresar ese sentido esponsalicio. Pero yo fui, como les digo, la única. No había nadie más vestida de monja. Bueno, entonces, como les digo, yo soy producto del Concilio Vaticano II. Y en verdad hay muchas tradiciones que la Iglesia ha perdido. Muchísimas tradiciones. Por ejemplo, en mi época jamás asistí a una procesión de la Santa Eucaristía, ¿no? Corpus Christi. No sabía que existía una fiesta para el Corpus Christi. No sabía qué cosa era Corpus Christi, ¿no? Entonces, cuando empecé a regresar a la iglesia, que dicho sea de paso fue a raíz de la primera visita de Juan Pablo II o San Juan Pablo II acá al Perú, ¿no? Yo me dije, bueno, si el Papa está viniendo acá al Perú, por lo menos lo quiero recibir espiritualmente bien. Entonces, curiosamente me fui a confesar a Fátima. Y el sacerdote me confesó en el escritorio. No se puso esa cosa. Yo no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, les advierto. Para mí, obviamente, la confesión es válida. Por supuesto que fue válida. Ahora, que fue hecha de manera ortodoxa, no. Pero fue en Fátima donde yo me fui a confesar. Y desde ahí ya fui cambiando. Obviamente, ahora soy católica practicante al 100%. Bien. Eso es lo que sucedió en la época de los años 60 y 70 en América Latina. Y la iglesia entró en este periodo de confusión. Hoy en día estamos viendo, creo yo, un regreso a esa etapa de la iglesia, un regreso a una especie de segunda parte del Vaticano II, o un re-Vaticano II. La diferencia está en que los laicos ahora estamos mucho más preparados y estamos saliendo a las calles. El mismo Papa Francisco ha dicho, salgan a las calles a hacer lío. Y eso es lo que vamos a hacer. Si este señor, o bueno, el obispo, el arzobispo primado de Lima, quiere hacer de su capa un sayo, allá él. Nosotros, los laicos católicos, ya conocemos nuestra religión. Ya sabemos cuáles son los principios, las bases de lo que es la religión católica. Ahora ya no nos van a engañar, porque hay algunos que quieren confundirnos. Quizás lo hagan con toda la buena fe del mundo, porque les digo que el demonio no viene con cara dura, ni cara feroz, no. Viene con cara de ángel. Acuérdense, el demonio Lucifer era el ángel más hermoso.
Entonces, ese exterior hermoso todavía lo tiene y lo usa para confundirnos. Entonces, ahora, aquí en el Perú, la Iglesia Católica debe salir adelante por el esfuerzo de los laicos. Esa es nuestra vocación ahora, es la vocación de los laicos. Nosotros tenemos lo que se llama el sacerdocio real. Estamos ungidos por el bautismo y estamos protegidos por la Santa Eucaristía. Por lo tanto, podemos hablar y podemos defender a la Iglesia Católica a pesar de. Y eso es, creo, lo que Dios nos está mandando. Esta es una prueba para saber si nosotros los laicos, desde que hemos estado aprendiendo, hemos estado escuchando las enseñanzas, las buenas enseñanzas, seamos capaces de salir a las calles y hacer lío, pero lío bueno, lío para el lado correcto, que no nos vengan a poner teologías que no tienen absolutamente nada que ver con las enseñanzas de Cristo. Porque Cristo dijo, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Mateo capítulo 22, versículos del 15, perdón, ay, no me acuerdo, escribo muy mal. Ustedes búsquenlo, capítulo 22, es bien fácil. O sea que Cristo mismo dijo, la parte que es de la política, la economía, qué sé yo, ¿no? Eso tiene su espacio, ¿no? Y lo que es de Dios también tiene su espacio. Pero lo que es de Dios incluye a ese espacio que es el espacio del ser humano. Eso es lo que Cristo quiso decir. Nosotros debemos dar a Dios lo que es de Dios, es decir, rendirle pleitesía con nuestros actos. ¿Y cuáles van a ser nuestros actos? Van a ser la defensa de la buena doctrina. Eso es lo que va a ser. No podemos dejarnos engañar por las teologías marxistas. Esas son teologías que quizás, como digo, tienen una buena intención, pero ya les digo, el infierno está empedrado de bien intencionados. Y Cristo mismo también dijo, ¿no? Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué molestáis a la mujer? Y era, no sé si era María Magdalena, creo que sí, me parece que era María Magdalena, no, en la misma escritura no está claro, pero era una prostituta, ¿no? Que era de alto vuelo, lo que le llaman las cortesanas, ¿no? Que había llevado un frasco de perfume carísimo, porque el perfume era carísimo, y un contexto. Los perfumes en el Oriente venían sellados, ¿no? Eran botellitas muy bonitas, pero venían selladas. Y una vez que se abría, el perfume pues se volatilizaba. Y eso fue lo que hizo María Magdalena. Rompió ese perfume, ¿no? Ese frasco, y comenzó a ungir los pies de Cristo como una especie de figura en premonición de la muerte, ¿no? Porque a Cristo lo embalsaman. Y los discípulos querían sacarla, e inclusive Judas dice por qué es que rompe ese frasco, que podría haber sido
vendido y entregado el dinero a los pobres. Fíjense, fíjense ese argumento, que es de todos. Eso es un argumento, como ya dije yo en otro video, es un argumento demagógico. Bien, y entonces dice, ¿por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Esta también es de Mateo, capítulo 26, y ahora sí tengo los versículos 10 y 12. Aquí lo que está hablando Cristo es que no nos podemos dejar llevar por la situación económica, histórica, social. No nos podemos dejar llevar por eso. Nuestra fe tiene que estar enraizada en nosotros, ¿no? Y a partir de eso actuar. Hacer carne la palabra de Cristo. Y a partir de eso actuar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros los laicos de ahora en adelante. Creo que este es el momento de los laicos. Por eso es que digo, síganme los buenos, porque debemos defender no solamente a la Iglesia Católica, les advierto, sino que debemos defender a las tradiciones, a los principios, a los valores de la nación peruana, que están inscritos, gran parte de ellos, en la Iglesia Católica. Amigos, los dejo con esta reflexión. Es la primera vez que hago este tipo de videos. Ya veo la cantidad de comentarios adversos que van a haber. No importa, porque la verdad duele. Y en estos momentos hay que decir la verdad. Así nos duela, pues, porque seguramente que me van a caer con todo. No me importa. Cristo está conmigo. Entonces los dejo hasta una próxima oportunidad, que va a ser muy pronto. Ya recuerdan, estoy aquí en YouTube. Inscríbanse en el canal, hagan like, hagan dislike, lo que ustedes quieran. Compartan el video, comenten. Eso es lo importante, comenten. También estoy en Twitter, en Facebook, en Google+, y les voy a dejar los enlaces para que ustedes entren. Por supuesto, los enlaces también de los artículos de los cuales he hablado. Hasta una próxima oportunidad.